Punto número 8. En este caso, como vemos, la función es una división. Arriba tenemos x menos e elevado a la x dividido x más 1. Por lo tanto, vamos a tener que usar la regla de derivación para la división de funciones que nos figura acá. Cuando tenemos dos funciones que dependen de x divididas, la derivada de dicha función es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado, todo dividido el segundo sin derivar al cuadrado. Vamos a llamar a lo de arriba u de x y a lo de abajo b de x. Vamos a comenzar con lo de arriba. U de x es igual a x menos e a la x. Para encontrar la derivada de u a la x, vamos a hacer la flecha de entonces. La derivada de u a la x es, primero tenemos que derivar esto. ¿Cuánto es la derivada de x? Según la tabla, cuando tenemos x, su derivada es 1. Ahora tenemos que derivar e elevado a la x. No nos figura en la tabla, pero la derivada, cuando tenemos una función que es e a la x, su derivada también es e a la x. Por lo tanto, la derivada de e a la x, acá va menos, por este menos que está acá, la derivada de e a la x es e a la x. De esta forma ya encontramos la derivada de u a la x. Vamos a derivar la parte de abajo que llamamos b de x. b de x es x más 1. Entonces la derivada de b de x es igual a, tenemos que derivar x primero. Dijimos que la derivada de x, como está acá, es igual a 1 más la derivada de una constante k, en este caso igual a 1. Cuando tenemos una constante k, la derivada es 0. Por lo tanto, la derivada de b de x es directamente 1. Ahora sí, ya tenemos los 4 valores que necesitamos para hacer la división. Tenemos el primero sin derivar, el primero derivado, el segundo sin derivar y el segundo derivado. Según la fórmula que tenemos acá, la derivada de la función f de x va a ser igual a la derivada del primero, es decir, u de x, por el segundo sin derivar, que es b de x, menos el primero sin derivar, que es u de x, por el segundo derivado, que es b' de x. Todo esto dividido el segundo sin derivar al cuadrado, tal como tenemos acá. Lo único que nos queda es reemplazar los valores. Nos queda la derivada de la función x, es u de x, entre paréntesis porque son dos términos, vamos a poner todo esto, 1 menos e elevado a la x, por el segundo sin derivar. Todo esto, entre paréntesis, x más 1, menos u de x, que es el primero sin derivar, x, menos e a la x, por el segundo derivado, que como vimos b de x era igual a 1. Todo esto dividido el primero sin derivar al cuadrado, es decir, x más 1 al cuadrado. Por lo tanto, esta sería la respuesta del ejercicio número 8, en donde nos pedían que calculemos la derivada de la función f de x igual a x menos e a la x sobre x más 1. Nos queda este resultado. Punto número 9. En este caso tenemos una función que es producto de 7 por otra función que es la raíz cúbica de x elevado al cuadrado. A esto lo podemos expresar como el producto de una constante k, que es 7, por una función u que depende de x. Si vemos en la tabla, cuando tenemos una función de este tipo,
k por u de x, su derivada, entonces la derivada de la función x va a estar dada por la constante k por la derivada de u de x. Por lo tanto, lo único que tenemos que encontrar es cuánto vale la derivada de u de x. Si lo pasamos a limpio, recordemos que u de x es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. Esto lo podemos expresar. Si tenemos una raíz cuadrática de x, esto es lo mismo que escribir x elevado a la un medio. Es decir, el 2 que está acá como función cuadrática se representa como un medio. Si tenemos la raíz cúbica de x, esto también se puede representar como x elevado a la 1/3. El 3 que está como raíz pasa como fracción, todo elevado. Estas expresiones son equivalentes. Lo mismo si tuviéramos a la cuarta, esto me queda x elevado a la 1/4. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, nosotros podríamos expresar esto como x elevado a la 1/3 por este 3 que está acá, pero además todo esto elevado al cuadrado por este cuadrado que está acá. El producto de potencias, lo que hacemos es introducir el 2 para adentro. Nos queda x 1/3 por 2 igual a la 2/3. Recordemos que nosotros podíamos tener funciones que eran de la forma x a la p y teníamos que derivar x a la p. En este caso, nuestro p es igual a 2/3. Si vemos acá, cuando tenemos una función del tipo x a la p, su derivada es p es igual a p que baja por x elevada a la p menos 1. Entonces la derivada de esto era p por x, todo esto elevado a la p menos 1. Como vemos, p baja para acá y a este término que estaba elevado a la p se le resta 1. Lo hacemos con este término. Tenemos, vamos a poner u' de x, nos queda igual a 2/3, que es lo que está acá arriba, baja para abajo multiplicando a x, y a 2/3 le tenemos que restar 1. Ponemos entonces 2/3 menos 1, esto es igual a, sacamos factor común 3 y 1 que hay acá abajo, 3 por 1, 3 dividido 3 es 1, 1 por 2, 2, 3 dividido 1 que hay acá es 3, 3 por menos 1, menos 3. Nos queda 2 menos 3, menos 1, y acá abajo 3 por 1, 3. El resultado de esta suma de fracciones es menos 1/3. Por lo tanto, acá nos queda que x es elevado a la menos 1/3. Es hacer 2/3 menos 1. En teoría, ya tenemos expresada ahí la ecuación. Pero ahora queremos expresar esto como raíz para que nos quede de forma más ordenada. Cuando nosotros tenemos x elevada a la menos 1/2, esto es equivalente a tener 1 sobre la raíz de 2. Son las mismas expresiones. Por lo tanto, si tenemos x elevada a la menos 1/3, esto es equivalente a decir 1 sobre la raíz cúbica de x. Esto quiere decir que esta expresión, la derivada de u va a ser igual a 2/3 por, como vimos, esto queda como 1 sobre la raíz cúbica de x. Cúbica porque acá está sobre 3. Esto lo podemos hacer porque hay un signo menos adelante. Vamos a seguir trabajando para dejar todo más ordenado. Nos queda 2 por 1, 2. Y abajo nos va a quedar 3 por la raíz cúbica de x. Solo nos falta expresar la función derivada de f', que era k por la derivada de u de x. La derivada de la función x va a ser igual a 7, que era la constante k, si recordamos. 7 por la derivada de u de x, que vimos acá que es 2 sobre
la raíz cúbica de x, acá era multiplicado por 3. Hacemos la multiplicación, la derivada de la función x es igual a 7 por 2, 14 sobre 3, todo esto sobre la raíz cúbica de x, siendo esta la respuesta al ejercicio número 9.